Buenos días a todos y todas. Yo soy Jorge Álvarez de la Fundación Horizonte Ciudadano y seré el moderador de esta reunión. Eh, es un gusto de ver a muchos y muchas de ustedes nuevamente, aunque sea de manera virtual por ahora, pero soy optimista de que pronto existirán las condiciones para vernos presencialmente. Bienvenidos a esta reunión. Esta videoconferencia se inserta en un ciclo de exposiciones y conversatorios que ha estado realizando la Fundación de Horizonte Ciudadano en el marco del proyecto Convergencia para la Acción. Este proyecto tiene el propósito de crear una red de líderes en América Latina y el Caribe que incidan políticamente por la primera infancia, especialmente en los ámbitos de contaminación del aire y las migraciones. Actualmente esta red cuenta con más de 75 líderes en toda la región. Desde fines de abril hemos realizado videoconferencias cada 15 días. Hemos conversado con diversos especialistas en los temas de niñez y también tuvimos el privilegio de tener a la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dialogando sobre la pandemia y derechos de las personas. Hoy nos acompaña Esmeralda Arosemena, que es comisionada y relatora de los derechos de la niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la cual abordaremos la situación de los niños y las niñas en nuestra región durante la pandemia y pospandemia. También nos acompañará Ninosca Durán, quien participará como panelista en este encuentro. Ninosca es miembro de la red de líderes Convergencia para la Acción. Ella es abogada, académica y especialista en derechos de la infancia, y hasta fines del año 2019 fue directora de niñez del Ministerio de Justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Como marco este conversatorio, puedo decir que ya son casi 3 meses que América Latina está en pandemia, donde los contagios y fallecimientos han crecido permanentemente. Hoy día en la mañana me fijé, según la OMS, existen más de 1.100.000 contagios confirmados en América Latina, cifra que se actualiza todos los días. Sin embargo, un aspecto a tener presente es que no se entregan reportes sobre niños y niñas. La infancia en este tema está invisibilizada, y más aún la primera infancia. De hecho, en la Fundación hicimos un rastreo de los países que presentan datos de primera infancia y constatamos que eran solo 3 en la región. Asimismo, hemos recibido reportes de nuestros amigos latinoamericanos sobre situaciones de hambre, aumento de violencia intrafamiliar y aumento del consumo de alcohol al interior de los hogares. A futuro se predice un aumento de la pobreza, desempleo y ollas comunes. Todos aspectos que impactarán y están impactando a los niños y niñas. Bueno, en este contexto de pandemia, este difícil contexto, vamos a escuchar a Esmeralda Arosemena, relatora de los derechos de la niñez. Bienvenida nuevamente, Esmeralda. Voy a hacer un paréntesis porque las preguntas se van a ver a través del chat, así que tiene la palabra Esmeralda. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a toda la organización, a todas las personas que integran estos grupos sociales que lideran una materia tan importante como el enfoque de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero con una mirada mucho más profunda en lo que representa esta primera etapa de la vida del ser humano que le denominamos la primera infancia, donde la situación de esa persona está absolutamente dependiente del mundo adulto. Entonces, la importancia que tiene que el mundo adulto coloque, visibilice lo que representa precisamente la niñez en esa primera infancia. Inicio señalando la importancia que tiene para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el monitoreo de la situación de crisis que la pandemia está planteándole a todos nuestros países, particularmente los países de nuestra región, la que está señalada hoy como la del mayor impacto
en la vida de las personas, propio de nuestro contexto de desigualdad que es previo a la pandemia, y que hace para la Comisión, y así lo ha desarrollado a través de una resolución que se dicta en específico para el monitoreo que la Comisión se compromete, dándole a los estados, dándole a la sociedad civil, a los ciudadanos, dándole guías, orientación a través de una serie de recomendaciones especiales para enfrentar la pandemia con la visión de los derechos humanos, colocando siempre en el centro de cualquier medida que se tome, colocando al ser humano. Y ha hecho una identificación de los grupos que pueden estar siendo, no pueden, están siendo afectados de una manera diferenciada y muchas veces desproporcionada los impactos de los distintos impactos que la pandemia tiene, sabemos, no solo en el tema salud, todo lo que implica en el tema de la vida, de la comunidad, de la gente. Identificando estos grupos, la Comisión ha hecho una precisión respecto a la niñez y la adolescencia. De una manera particular, ha identificado recomendaciones específicas en un comunicado de prensa del mes de abril, y que nos permite un monitoreo y una orientación para el trabajo que organizaciones y Estado deben hacer. Quisiera enfocar en esta oportunidad quizás cuatro aspectos. El primero, cómo el impacto en el derecho a la salud, atención y servicios, por supuesto con el eje de primera infancia. Un segundo tema como cuál es el papel de las políticas públicas de un Estado de apoyo a las familias. Y un tercero estaría una ubicación de lo que en materia de violencia significa el impacto de la pandemia, violencia, maltrato, abuso contra niños, niñas y adolescentes. Y de manera quizás un poco general, la identificación de grupos que enfrentan factores de vulnerabilidad realmente graves. Entre esos está el tema de la niñez migrante y el tema de los niños, niñas sin cuidado parental. Entonces, estas cuatro ideas quiero que sean las que tomemos en cuenta para nuestra conversación. La Comisión ha podido, con este monitoreo, identificar hoy, que no se dio en los primeros momentos, el impacto que tiene muy significativo en la población de los menores de edad. Y hoy los estudios nos han señalado que implica para este grupo un efecto de vulnerabilidad, precisamente su condición de niños, no solo en lo físico, aunque también los estudios determinan que algunos órganos de los jóvenes pueden quedar muy afectados como efecto del coronavirus. Pero en materia de salud,
lo que implica para la niñez estas medidas que se han adoptado, lo que implican en su vida emocional, en su vida de comunicación. Yo escuchaba aquí en mi edificio un niño que tenía ayer la oportunidad de salir y gritaba hasta el fin. Entonces, son expresiones que te dicen lo que para un niño de 2, 3, 4 años puede significar el encerramiento, el distanciamiento, el no ver de manera cercana a sus abuelos, a sus familiares más cercanos. Entonces, hoy el tema de colocar, de visibilizar a este grupo de la población de una manera muy puntual, esta primera infancia, que cuando analizamos lo que primera infancia es, esta condición de personas que queremos darle a los niños como sujetos de derecho, sus derechos están tan vinculados a la dependencia de la factibilidad, de la posibilidad de que los adultos se los garanticen garanticen la satisfacción de esos derechos. Y hoy esa visibilización que tenemos que hacer de la situación de los derechos de la niñez es fundamental. Yo, de manera muy tangencial, voy a señalar lo que Estados Unidos, el gran país, está viviendo en materia de el impacto en la vida de los niños. Y los datos indican que hoy supera más de 500.000 casos. Entonces, son cifras alarmantes porque de lo que estamos hablando es que la vida de los niños está en un suspenso, que su desarrollo está en un suspenso. Y eso no puede ser. Nosotros, los adultos, que ya hemos llegado el desarrollo de nuestras vidas, bueno, completamos el desarrollo de nuestras vidas. Ellos están en un proceso de desarrollo que no puede suspenderse. Y para irnos más cerca, en Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, lo que representa la situación de casos en materia en niños, niñas y adolescentes es realmente alarmante. Primera infancia tiene que tener una protección especial, reforzada, y yo puedo reconocer que el continente se movió en estos años atrás un tanto en enfocar planes y programas especiales para atender la población de primera infancia. La política social, la política pública a favor de la niñez hizo un esfuerzo en materia de primera infancia. Y hay que cuidar que esto que se llegó a lograr no caiga en el tema de la regresividad de las respuestas. Hay que asegurar que no es ni permitido ni posible la regresividad de los derechos alcanzados. Y hoy, efectivamente, con el impacto en materia de salud, sabemos lo que esto implica precisamente para la primera infancia. Esta necesidad de garantizar en estos primeros años de vida
todo el sistema de vacunación de enfermedades que precisamente hemos alcanzado su combate porque tenemos las vacunas y que representa para el desarrollo de los niños una protección especial y que hoy esta posibilidad de acceso a los servicios básicos de salud la vemos muy limitada. Es un enfoque que tenemos que hacer de lo que representa garantizar esta relación de los servicios básicos de salud y la protección de esa salud integral con el riesgo de aumentar nuestras tasas de mortalidad infantil, que ha sido una lucha de los gobiernos y de las organizaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta porque de lo contrario vamos a encontrarnos post pandemia con una situación de gravedad en la atención de esta población. En materia de salud mental, lo que representa, como decía al inicio, el enfrentar en la vida de un niño, de un infante, lo que el coronavirus es. Son respuestas de terror, de miedo, de ansiedad. Entonces, exacerbado por el tema del distanciamiento, de la información, si bien en la primera infancia podemos hacer un control sobre la información que recibe, hay que preparar información especializada para que atender entonces esa situación de estrés y de angustia que pueden estar viviendo los más pequeños en casa, lo que representa precisamente su condición de dependencia en todos los sentidos, incluyendo esa información que debe también recibir para poder procesar esa angustia. Yo, desde la comisión, entre las cosas que hemos señalado de una manera muy puntual, es la importancia que los estados tienen de, primero, enfocar la situación de la niñez, enfocarla, ponerla en esos planes de atención de la pandemia. Hay que colocar a este grupo de la población y en esa ubicación el Estado tiene que promover para padres, madres, cuidadores, el desarrollo de medidas especiales para la protección, tener un contacto, bueno, los contactos son a través de estos medios y lamentablemente hay mucha gente que no tiene acceso a la información de internet, a la información de estas nuevas formas de comunicación, pero hay que reforzar las medidas en el campo preventivo para el cuidado y el contagio de la enfermedad, pero como decía previamente, también del resto de la protección en materia de salud que la primera infancia demanda. Quisiera entrar al tema de la violencia y que sabemos, hay mucha información en nuestros países de lo que ha representado para esta medida del confinamiento, del distanciamiento, de las cuarentenas, en aquellos hogares que precisamente
pueden constituir para el niño el espacio de violencia, y que confinadas las madres en sus hogares donde el agresor está igualmente confinado, presente, la posibilidad de la familia para enfrentar esta violencia tiene que estar garantizada por el Estado a través también de una comunicación clara, práctica, sencilla, que facilite el acceso a la denuncia, a la posibilidad de una respuesta de protección por parte del sistema judicial o de las organizaciones de la policía. Porque si no hay una facilidad para el adolescente, que puede tener una reacción un poco más protectora de su vida, distinta a la del infante de 2 a 3 años que puede estar expuesto a actos de violencia. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? Tiene que buscar con su sistema de justicia mecanismos de efectividad, protocolos de atención para que haya una protección efectiva, que haya una investigación oportuna, que haya una debida diligencia para atender una situación de crisis como puede ser precisamente el maltrato y la violencia contra los niños. Sabemos que en nuestro continente solo 10 países han establecido leyes que prohíben el castigo corporal como práctica de guarda, de crianza. Entonces, eso nos dice lo que muchas veces sabemos en los hogares en los que esta es una fórmula de crianza en la que pueden estar los niños y las niñas de manera exacerbada en esta etapa. Y esto va vinculado con el tema del impacto económico en las familias pobres, en las familias que su vida diaria dependía precisamente de una salida del padre a buscar una alimentación. Hoy eso lo tenemos truncado, y lo que UNICEF nos está planteando ya, que el alcance y la profundidad que va a tener y que tiene ya las dificultades económicas en la vida precisamente de miles de niños, donde estos intentos que se hicieron también para reducir pobreza infantil, hoy pueden enfrentar una situación mucho más difícil. Bueno, quisiera, no sé cuánto tengo todavía, pero debo estar concluyendo ya, el sentido de la seguridad alimentaria que representa esto para la vida de los niños. Si hablamos de los niños que iban al colegio, bueno, sabemos nosotros lo que esto está implicando hoy, el cierre de la escuela, donde la alimentación de un día podía ser tomada en el colegio. Entonces, esos son elementos que tienen que ser evaluados para poder atender de una manera específica. Y para concluir, el tema de los niños sin cuidado parental, los niños que viven en la calle, los niños que están hoy solos o acompañados de sus madres en condición de movilidad humana. Esto es de gravedad extrema, porque cuando nosotros vemos las informaciones que hay en el tema del niño sin cuidado parental,
la institucionalización. Lo que está pasando en estos hogares, en estas residencias, que previo a la pandemia, la Comisión ha determinado lo que representa el derecho del niño a vivir en familia y de lo que muchas veces estos centros no son centros de protección. Sí sé que hay mucha gente comprometida con dar una respuesta, pero ¿cómo garantizamos que los centros de atención de los niños que no tienen el cuidado parental se les asegure precisamente un trato digno, un trato humano, un trato en el que se logre la responsabilidad que tenemos? La responsabilidad adulta es que el desarrollo del niño se dé de manera plena e integral. Ese desarrollo de todas sus capacidades, de sus dimensiones, tiene que ser atendida de esta forma. El tema de la niñez migrante también, cuando vemos madres que llevan a sus niños de brazo o que nacen precisamente en estas caravanas, la situación en la que se encuentran esos albergues implica una situación de extrema gravedad para el respeto de los derechos de los niños, y que es importante que el Estado reconozca la obligación de atender de una manera inmediata. Esto no puede esperar. La pandemia nos ha frenado, pero hay cosas que no podemos detener por el impacto que precisamente esto tiene en la vida, en el desarrollo pleno de nuestra infancia, y que estamos obligados a asegurárselas. La situación hoy de el desplazamiento en el continente ya no solo es nuestro triángulo norte, lo que ha pasado en el sur con la movilización de millones de niños en el área desde Venezuela y otros países. Concluyo pidiendo mi anuencia para concluir, señalándoles que debo agradecer de una manera muy especial a toda la organización, porque colocar el tema de primera infancia es importante, es necesario. Nuestro compromiso desde la Comisión Interamericana para dar un monitoreo cercano, permanente, pidiéndoles a todos y a todas que la información que ustedes puedan proporcionarnos, los datos que ustedes nos puedan proporcionar, serán de mucha utilidad, porque nos permiten precisamente hacer nuestro trabajo de comunicación con los países, de solicitarles información para que el monitoreo que hacemos en la protección de los derechos humanos, ustedes, nuestros principales aliados, nosotros con nuestra responsabilidad de una nueva humanidad para construirla desde la infancia. Y eso es lo importante. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros niños y niñas, que nuestra infancia reciba ese mensaje de que tenemos que ser solidarios, que tenemos que pensar en un mundo de igualdad, de inclusión, de justicia y de no discriminación. Muchísimas gracias y mi gran reconocimiento. Bueno, muchas gracias, Esmeralda. Vamos a seguir profundizando algunos temas, sí, contigo. Gracias por el panorama que nos entregaste de la región y también por las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a dejar a Ninosca Durán. Como dije, ella es una de nuestras líderes de la Red Convergencia para la Acción y especialista en derechos de
de la niñez y adolescencia. Así que, igual, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Jorge. Esmeralda, es un grato honor poder compartir este panel contigo. He tomado apunte de absolutamente todos los elementos que acabas de mencionar y creo que para nosotros, desde la Red de Convergencia para la Acción, que aglutina a más de 72 líderes, tanto en América Latina como del Caribe, centrar la agenda política de los estados, pero también desde la sociedad civil, convocando incluso a la agenda mediática y centrarnos en el enfoque del desarrollo integral de la primera infancia es importante. En este contexto, Esmeralda, comentarte que nosotros desde la red hemos trabajado una percepción, hemos trabajado un diagnóstico a partir de percepciones y de elementos de estudios en todo lo que ha sido el contexto de la pandemia, pero justamente enfocados en los riesgos sociales y la vulnerabilidad de los niños más pequeños. Y esto orientado principalmente no solo en el objetivo de nuestra red, sino también en los estándares internacionales que básicamente nos señalan que de por sí los niños y niñas más pequeños afrontan ciertas vulnerabilidades en torno al grupo etario al que pertenecen y también a otros elementos que corresponden a su situación misma de desarrollo humano. En ese contexto queríamos comentarte que esta encuesta, este estudio se ha realizado en 16 países de la región y justamente tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Básicamente hemos encontrado que los niños y niñas más pequeños de primera infancia no están siendo visibilizados adecuadamente. Si bien entendemos que hay situaciones de riesgo en este grupo de 0 a 18 años, niñas, niños y adolescentes, no existe una focalización desde los estados, pero tampoco desde agendas de corresponsabilidad como la sociedad, las comunidades, los medios de comunicación en torno a la primera infancia. El otro elemento que tú también mencionabas y que definitivamente creo que es un elemento que nos preocupa muchísimo, tanto en la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también el Comité de los Derechos del Niño se han referido específicamente al tema de violencia intrafamiliar. Consideramos que los elementos de confinamiento han hecho que quizás las situaciones que ya enfrentaba nuestra región, tanto al ser sociedades patriarcales y adultocéntricas que generaban ya violencia en relación a los niños, aumentado. Y esto realmente es una crisis global durante la pandemia, pero que tiene que ser un punto importantísimo de diálogo interamericano, de diálogo global en torno a la violencia intrafamiliar de los niños, niñas y adolescentes, y específicamente en torno a los niños más pequeños de la primera infancia. Otro problema, y que tú también lo has mencionado, es toda esta crisis económica que va a arrojar la pandemia del COVID-19. Creo que América Latina se constituye en un continente en el cual ya existen brechas de desigualdad, tanto sociales, económicas, incluso de no visibilizar a nuestros pueblos indígenas, no visibilizar incluso las situaciones económicas y las identidades culturales que tenemos como una riqueza y diversidad en nuestro continente. Esta inestabilidad económica definitivamente va a arrojar datos y elementos y consecuencias muy complejas en torno a la niñez. Consideramos que aquellos padres, aquellas familias que quizás tenían ciertos apoyos económicos o una fuente laboral, estas han entrado en riesgo y definitivamente va a ahondar más en la pobreza infantil y en esta brecha de desigualdad en América Latina. Otro elemento que también lo has mencionado y creo que es importante porque desde la Red de Convergencia para la Acción nos hemos focalizado mucho en esto, son los servicios y los servicios de salud y el acceso a estos servicios. Si bien es cierto que por la pandemia y por la emergencia sanitaria, los gobiernos han tenido que focalizar la emergencia para el cuidado de
pacientes de COVID-19, entendemos que los niños también deberían tener un acceso equitativo, igualitario a otros elementos de salud. Aquí, por ejemplo, quiero focalizarme en niños con discapacidad, niños que requieren el acceso garantizado a servicios de salud por enfermedades o por discapacidad que también los ha hecho vulnerables en este tiempo. Y por último, me parece importante señalar específicamente en el grupo de primera infancia es la suspensión de los servicios de apoyo a las familias en torno al cuidado y desarrollo infantil integral, ya sea en guarderías, en centros o entidades de apoyo, muchos de ellos gratuitos a familias en condiciones económicamente vulnerables, y que esto se ha visto disminuido, en su caso inexistente. Si bien es cierto que han habido esfuerzos en la región para trabajar y seguir con el acceso de los niños, niñas y adolescentes al derecho humano de la educación, no se ha focalizado qué hacemos con los niños más pequeños. Tú bien decías en tu intervención, Esmeralda, y lo comparto perfectamente, creo que el confinamiento ha hecho que los niños también sufran de un estrés en todo estos elementos. ¿Qué pasa con los niños más pequeños que de alguna manera aprenden jugando, están en espacios en los que para ellos el esparcimiento y el juego es parte de su desarrollo integral y también es parte del ejercicio efectivo de un derecho humano? Entonces quería compartirte esto, Esmeralda, porque ha sido un esfuerzo de los líderes de Convergencia para la Acción, un poco también para ir mirando a este grupo etario invisibilizado en los contextos gubernamentales, políticos y mediáticos que son los niños más pequeños. Y conjuntamente con esto, mencionar y con esto cierro mi participación en este primer bloque, lo que tú mencionabas, nos parece muy importante y desde la red también lo hemos dialogado conjuntamente. ¿Qué hacemos con aquellos niños que se encuentran en situaciones extremas de vulnerabilidad? Tú has hablado de los niños sin cuidado parental, los niños en situación de calle, también están los niños que tienen discapacidad, y yo me animaría a decirte, incluso por el contexto regional, la niñez indígena, que de alguna manera también tiene una identidad que muchas veces la globalización no permite desde el área urbana verlos desde su identidad cultural, que también es un derecho humano que puedan ser vistos desde esa identidad indígena. Creo que el desafío fundamental como líderes de la región es poder poner la agenda a generar la incidencia, los procesos de abogacía con los gobiernos, pero también en una relación tripartita, sociedad, familias, comunidad y gobiernos. Y creo que estos diálogos, tu presencia, Esmeralda, desde la Corte es valiosísimo para poder liderar estas agendas que son necesarias para las niñas y niños más pequeños. Gracias, Ninoca. Bueno, nos gustaría que Esmeralda pudiera tal vez profundizar el tema que acaba de mencionar Ninoca sobre niños en extrema vulnerabilidad, donde están los niños sin familia, niños abandonados y también niños indígenas que sufren, digamos, situaciones vulnerables. Te entrego la palabra, Esmeralda. Sí, el tema de la corresponsabilidad, y parto con esa palabra que también me parece muy clave cuando hemos visibilizado a la niñez, tenemos que visibilizarlos, y en esa propuesta de mirar todas el trato diferenciado que cada circunstancia de vulnerabilidad puede estar afectando a determinados grupos. Y así es. Cuidado, los niños que viven en la calle, ¿cómo hacemos para decirle quédate en casa? ¿Qué posibilidad
de quedarse en casa cuando no tiene casa, o aquel que tiene, son familias de tal amplitud que no pueden estar en ese espacio. Entonces, la identificación, por ejemplo, de los niños, los indígenas, cómo estamos recibiendo información de la grave situación que están atravesando las comunidades indígenas precisamente para recibir la atención básica. Entonces, sabemos que hay un número importante de niños viviendo en estas condiciones y por eso la vulnerabilidad que enfrenta cada sector, bueno, el tema de discapacidad, cuando hago esta precisión, me lleno todavía de mayor angustia porque la dimensión es realmente inmensa, ¿verdad? Y podemos empezar con los niños en pobreza extrema, que hoy esta dependencia de los adultos, como decía al inicio, es determinante para la satisfacción de sus derechos. De allí que una política pública a favor de la infancia tiene que estar vinculada a una política pública a favor de la familia, con el compromiso de darle también apoyo a la familia para que pueda ella realmente realizar su función propia de protección y de tener en eso el verdadero espacio, como dice la Convención de los Derechos del Niño, el verdadero espacio de la satisfacción de los derechos. El principal espacio debe ser la familia y tenemos que contribuir para que eso sea. Por eso conecto nuevamente con el concepto de la responsabilidad, de la corresponsabilidad. Esto no es un asunto de una institución. El Estado que crea que tiene un sistema de protección porque tiene a un ente responsable y ese ente responsable no tiene la articulación con todos los demás, con todas las demás instituciones de un país, su función de protección se quedará solo para atender el derecho violado. Una política pública tiene que ser de prevención para la satisfacción de los derechos. No tenemos que esperar que el derecho se vulnere. Es necesario que la protección sea desde la prevención. Y por eso el tema de la política pública con enfoque de derechos humanos obliga a nuestros países a esta visión de articulación, integralidad y corresponsabilidad. Muchas gracias, Esmeralda. ¿Tú quieres agregar algo, Ninosca, a este comentario, Esmeralda? Adelante. Bien, gracias, Jorge. No, simplemente ratificar, creo que Esmeralda nos ha hablado de prevención y política pública con enfoque de derechos humanos, y creo que este es el desafío dentro de la agenda también interamericana, y considero que es importante ahora que justamente desde la sociedad civil, las redes, que podamos agrupar elementos de incidencia y abogacía a los estados para que justamente podamos ingresar en diálogos tripartitos y corresponsables, como mencionaba Esmeralda. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que están llegando por chat que me gustaría planteárselas a Esmeralda. Una pregunta es sobre el mecanismo de fiscalización y supervisión a niños que están en residencia. Niños, se refiere a residencia de niños sin familia o con vínculo
vínculos familiares vulnerados. La pregunta es, ¿qué mecanismos de fiscalización y supervisión podríamos implementar para niños y niñas en sistemas residenciales para evitar la brecha existente en la pandemia y qué impacto podrían tener las intervenciones virtuales para ellos? Esa es una pregunta. Otra pregunta también es que si Esmeralda cree que post pandemia el tema de los derechos de los niños y las niñas va a ser la doctrina de los derechos va a ser una doctrina gravitante, o tal vez eso no va a ocurrir y solamente nos vamos a reducir a temas de sobrevivencia. Esa es otra pregunta. Si la doctrina de los derechos humanos va a seguir siendo gravitante o más gravitante post pandemia. Nos gustaría saber tu opinión, Esmeralda. Bien. Sobre la niñez en cuidados institucionales, en instituciones. La respuesta que damos a la situación de la infancia, lo que la Comisión ha determinado con mucha claridad, que principalmente la respuesta que hay que darle a esos niños muy pequeños no puede ser la institucionalización. Eso no llegué a decirlo en la intervención, pero es clave que la respuesta no puede ser frente a la situación de familias. El gobierno, el Estado, está obligado a tener un enfoque integral, decía. Y si la familia no puede, si la familia efectivamente no puede ser la respuesta, la familia biológica, puede ser una respuesta en familia extendida, puede ser una respuesta en familias de acogida, pero evitar que los niños menores de 3 años estén institucionalizados. Y el problema de la institucionalización es un problema que tiene que estar siendo evaluado, como decía previamente, no solo por la institución de protección de la infancia, el tema de justicia. Los jueces de familia o los jueces de niñez tienen que tener una visión muy clara de lo que representa precisamente la investigación que lleve de manera certera a que es la única respuesta a sacar al niño del hogar, pero que sea la última y no la primera. Entonces, el trabajo que se puede hacer desde las organizaciones de sociedad civil es un monitoreo cercano de cómo están trabajando los centros, cuáles son las condiciones en que los centros están, hacer esto de una posibilidad de comunicación con los niños que están yo he dicho de esa realidad, los chicos están privados de libertad, aunque estén en unos centros de cuidados de instituciones, porque el niño pierde también esa posibilidad de una comunicación natural con su entorno. Entonces, hay que estar vigilante, hay que demandarle a la institución de protección de la infancia información para ver cómo están funcionando estos centros. Eso es importante porque la comisión tiene una serie de recomendaciones que son parte de este informe temático que les mencionaba, en la que se prevé que la última medida debe ser la separación del niño de su ambiente, de su familia. Y debe ser como responsabilidad institucional regresar al niño a su entorno. Entonces, tenemos que estar vigilantes de esa respuesta. Doctrina de los derechos humanos y pospandemia. La humanidad entera tiene hoy que
que comprometerse a una reflexión de lo que somos como humanidad. Esto, quizás el concepto de derechos humanos tendrá que reformularse, pero lo que implica lo que ha implicado la pandemia es que nos ha mostrado nuestra fragilidad humana, nos ha mostrado nuestras limitaciones, nos muestra nuestra precariedad. Pero como humanidad hoy nosotros tenemos el compromiso de una reflexión de lo que somos, de lo que representa el reconocimiento de la dignidad del ser humano, de cada uno de nosotros. Darle realmente sentido a lo que dignidad significa. Y hago una relación muy directa con el tema que nos convoca. Cuando hablamos del interés superior del niño como un principio, como un derecho, yo no sé si realmente sabemos lo que eso significa. Pero lo que para mí hoy significa el interés superior del niño es reconocerle como ser humano, reconocerle en toda su potencialidad. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a chicos decirnos lo que representa hoy la pandemia en sus vidas. Quizás los niños de 2 y de 3 años no los puedan decir a través de esta comunicación. Y si nos los proponemos, lo hacemos, lo logramos y podemos escucharlos. Entonces, es garantizar que son personas con dignidad, en condiciones de igualdad, y eso para toda la humanidad. Construir una nueva humanidad que nos comprometa con el bienestar de todos y todas. Y volver a este concepto de estado de bienestar. Nosotros, los seres humanos, somos lo importante para la propia vida del planeta. Somos nosotros y tenemos que comprometernos con eso. Muchas gracias, Esmeralda. Tenemos también una pregunta para Ninoska. Dice, nos gustaría saber cómo ves tú, Ninoska, el papel de las defensorías de la niñez y defensorías de derechos humanos en esta realidad de pandemia. También es una pregunta para Esmeralda. Bien, gracias, Jorge. Como bien decía Esmeralda, creo que nadie ha estado preparado para el contexto de la pandemia. Y definitivamente creo que es un desafío para los sistemas de protección cómo se enfrenta la pandemia a partir de que los niños sigan ejerciendo sus derechos. Los sistemas, las sociedades han entrado en cuarentena de alguna manera, pero los derechos no entran en cuarentena. Y creo que esto es fundamental mencionarlo, y creo que este es un desafío que tienen los gobiernos primero para generar inversión pública específica que permita que los sistemas de protección se vean fortalecidos. Hemos insistido y vamos a seguir insistiendo que el principio de especialización que marca que los sistemas de protección tienen que estar las y los mejores defensores de derechos humanos y que esto no conlleve quizás una salida de personal cuando hay cambio de gobierno es fundamental para los niños. Y creo que los sistemas de protección, las defensorías de la niñez, los defensores de la niñez en todos los niveles, sean nacionales, provinciales, departamentales, municipales, tienen este desafío fundamental. Hay buenas prácticas en la región y creo que por eso los diálogos interamericanos tienen que fortalecerse también. Creo que todos podemos aprender de las
las buenas experiencias en la región. Y creo también, y me parece fundamental, insisto en esto, en la inversión pública que tienen que hacer los estados para poder darle al sistema las condiciones de trabajo. Un niño, una niña, un adolescente de por sí tiene las dificultades para poder acercarse a un sistema de protección. Cuando no tenemos un sistema amigable o cercano a los niños, esto es mucho más complejo. Y aquí también, Jorge, si me permites, y estoy un poco mirando el panorama de mi país, de Bolivia, creo que es importante y voy a seguir insistiendo cómo vemos en este contexto a la niñez indígena. En Bolivia tenemos autonomías indígenas originario campesinas con autoridades comunitarias también, y hay importantes logros a partir también de la protección comunitaria que no necesariamente no se introduce necesariamente en un sistema formal de legislación o de derecho positivo, pero no por eso no existe o es menos débil. Entonces creo que los sistemas de protección también tienen que generar esta alianza con la sociedad, las comunidades, con las autoridades comunitarias para que podamos entre todos no dejar a nadie atrás, que creo que esto es lo fundamental. Y como bien decía Esmeralda, generemos sistemas diferenciados para que cada niño o niño pueda ejercer efectivamente sus derechos humanos. Muchas gracias, Niroka. Vamos a terminar ya, así que voy a la pregunta sobre la importancia de las defensorías. Voy a agregar dos preguntas a Esmeralda. A ver si las puede responder todas juntas. Otra pregunta es sobre la responsabilidad de los dirigentes sociales en el tema, digamos, de la protección de los niños y niñas en esta pandemia. Y la otra pregunta es, ¿qué países en la región se han destacado positivamente en iniciativas para abordar las problemáticas de la pandemia y la infancia? Con esas preguntas y la respuesta de Esmeralda, vamos a empezar a cerrar esta conversación. Así que, adelante, Esmeralda. Bueno, muy bien. Importancia de las defensorías. Miren, esto es clave. El tema de la institucionalidad nacional es la fundamental para este monitoreo, esta demanda, esta denuncia, informar, estar al tanto de lo que representa el cumplimiento de las responsabilidades. Cuando hablamos de política pública, primero, o cuando hablamos de instituciones responsables, creemos que cuentan con un plan de trabajo, de desarrollo, de cómo se va precisamente a implementar lo que la política pública ha definido. Entonces, la institucionalidad tiene que tener un mecanismo que permita esa evaluación permanente, ese monitoreo permanente de cuál es el nivel de efectividad de la política pública. Y eso va vinculado con cada una de las instituciones responsables. Pero cuando hablamos de la Defensoría de la Niñez, una Defensoría del Pueblo, esta institución lidera la protección de los derechos humanos, las lidera y tiene esta responsabilidad que, repito, no puede ser única de una institución. Esto tiene que ser este sentido de la corresponsabilidad, donde hoy, con la pandemia y pospandemia, la sociedad tiene que tener otra visión de su compromiso comunitario, de su compromiso social, de su compromiso con su comunidad. Entonces, es importante y conecto con Niroka en esto de la inversión pública. Por supuesto, si una institución de protección de derechos no tiene recursos,
bueno, no va a poder desarrollar una política, los planes y programas de su política. Entonces, la inversión está conectada con la efectividad de los derechos. Eso es indudable. No entendí bien si es responsabilidad de los entes sociales, de las organizaciones sociales. Creo que fue esa la pregunta, no la comprendí bien. ¿Cuál es la importancia de los dirigentes sociales en abordar los temas, digamos, o problemas de la pandemia en la infancia? Si ves tú... Los dirigentes, sí, bueno, por supuesto que, bueno, tenemos muchas organizaciones que en su actividad han colocado precisamente la protección de los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia. Entonces, son los voceros, son los que tienen que incidir, también Ninosca lo decía, tienen que hacer una abogacía firme, una abogacía comprometida de trabajar y demandar las respuestas que se ha obligado el país. Esto hay que conectarlo muy bien. La obligación es del Estado, la obligación nacional del Estado a través de sus instituciones. Cuando la gente decide dirigir un país, tiene que saber que tiene responsabilidades que cumplir. Nacionalmente en lo que su constitución le mandata, pero si su país se comprometió internacionalmente, entonces el Estado tiene la obligación de cumplir. Y los dirigentes, toda la organización de sociedad civil tiene que ser eso, incidencia, promover el diálogo sincero, el diálogo franco y cuestionar. Pero quiero concluir con, tiene que denunciar frente a la violación del derecho. Frente a la violación del derecho no nos podemos quedar callados. Con el compromiso de que hemos tratado de participar, de coadyuvar a las respuestas, por eso hablo de corresponsabilidad. Pero si esto falla, hay que denunciar la violación del derecho. Países que hayan trabajado con el tema de infancia, no quiero dar cifras de datos, pero por ejemplo, yo tengo que mencionar que Costa Rica ha logrado identificar de una manera clara sus formas de trabajar el desarrollo de los controles para la pandemia. Creo que a Uruguay también, pero creo que a todos los países nos ha hecho falta una cosa: datos específicos de nuestros niños, datos confirmados de cuál es la realidad de la situación de nuestra niñez en estos problemas que hemos abordado hoy. ¿Cuántos niños están recibiendo sus vacunas? Necesitamos saber eso. ¿Cuántos niños no la han recibido entonces? ¿Cuántos niños hoy, con el cierre de los centros de atención, no están recibiendo la alimentación? ¿No? Decimos, se cerraron los centros, sí, pero ¿qué significa eso? Entonces, es importante que todos los países tengan esta responsabilidad muy clara de darnos una información desagregada de lo que representa la situación de la primera infancia y de la niñez y la adolescencia en el enfrentamiento de la pandemia. Muchas gracias, Esmeralda. Bueno, estamos terminando ya. Voy a ceder el micrófono a Ninosca para que se pueda despedir de la audiencia, y también después a Esmeralda para que también se pueda despedir. Así que, adelante, Ninosca.
Muchas gracias, Jorge. Esmeralda, siempre para nosotros es importante estos diálogos, poder escucharte. Creo que nos fija también bastantes desafíos de la red de convergencia para la acción, porque como tú bien decías, y creo que es el mensaje importante del día de hoy, esta corresponsabilidad que nos toca hacer también desde la sociedad civil a través de procesos de incidencia y de abogacía. Si me permites, Jorge, voy a hacer un apunte muy rapidito, conclusivo. Claro. Se han dicho muchas cosas, muchas importantes, pero creo que es importante cerrar con estas que voy a mencionar. Se ha hablado sobre los niños en extrema vulnerabilidad, entre ellos niños sin cuidado parental, los sistemas residenciales, y creo que aquí es importante también regirnos tanto a las directrices, estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las directrices de cuidado alternativo familiar, también en relación a niños sin cuidado parental. Me parece muy importante hacer el llamado a los gobiernos para que podamos ver a estos niños con una incidencia principal, entendiendo que se encuentran en una situación quizás de mayor vulnerabilidad. Otro elemento importante es la prevención y la protección de los niños de primera infancia, que es la agenda importante desde la red de convergencia para la acción. Y cómo vemos, cómo posicionamos a estos niños en todos estos procesos que de por sí son complejos. Creo que este es un desafío profundamente arraigado en la red, pero que también va a tener que lograr una corresponsabilidad dentro de la región. Algo que también me parece importante es la generación de evidencia, lo que mencionaba Esmeralda, que no tenemos datos en relación a niños, niñas y adolescentes. Y creo que para la toma de decisiones, a partir de que los estados generen inversión pública, formulen políticas públicas con enfoques de derechos humanos centrados a los niños, tenemos que partir justamente de esta generación de evidencias. Tener datos de niños, tanto de los que reciben vacunas, decía Esmeralda, los registros de nacimientos, que creo que también es importante señalar cuántos niños no han podido registrar su nacimiento, que es la identidad es un punto importantísimo para el ejercicio efectivo de derechos y otros que me parecen importantes. Y me voy a quedar con esta idea que creo que Jorge, Esmeralda, es un llamado también desde la red que nosotros queremos trabajar. Generar estrategias de protección reforzada para poder desde la región enfrentar este contexto post-pandemia. Sabemos que los niños van a enfrentar riesgos de abandono, van a afrontar riesgos quizás de mayor violencia dentro de sus contextos y entornos familiares. Muchos de ellos ya no van a poder acceder de repente a la educación, por lo menos en lo que va del año. Las brechas de desigualdad van a tener una fuerte incidencia en torno a los niños y más que todo a los niños más pequeños. Así que el compromiso también, estimada Esmeralda, desde la red Convergencia para la Acción, constituirnos también como parte corresponsable para poder posicionar en la agenda de nuestros países estos elementos fundamentales que generan la alianza de todos los defensores y defensoras de derechos humanos de la niñez y adolescencia. Agradecerte un cariño especial desde el corazón del sur, Bolivia, y bueno, estaremos en otra oportunidad, Esmeralda, seguro dialogando y escuchando también todo lo que tienen que decirnos desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un saludo y gracias también, Jorge. Muchas gracias, Inosca. Esmeralda. Sí, bueno, Jorge, Inosca, a todos los participantes que estuvieron conectados con nosotros, un agradecimiento profundo por esta oportunidad de intercambiar ideas, de movernos a la reflexión. Creo que ese es la gran enseñanza que tenemos que recoger, que tenemos que comprometernos con ella. La vida de niños, niñas y adolescentes no puede estar en riesgo de ser detenida su desarrollo. Los niños necesitan que le garanticemos este espacio de su mundo, de su entorno, porque
están en este proceso precisamente de entrar a la vida adulta, a la vida ciudadana, y nosotros los adultos tenemos que garantizarles que esta etapa no represente los obstáculos para ese desarrollo pleno. Yo voy a concluir con un llamado a las organizaciones de sociedad civil que han colocado en su proyecto de organización los niños, niñas y adolescentes. A los chicos, a las chicas hay que llamarles, hay que escucharlos, hay que tomarlos en cuenta y nos pueden ayudar a trabajar con esta visión de qué necesitan. A veces creemos que sabemos todo lo que ellos necesitan, pero tenemos que ponerlos junto a nosotros para que participen con nosotros en la búsqueda de lo que va a representar la nueva humanidad, donde ellos van a liderarla. Y tenemos que contar con ellos desde hoy, su presente. Por eso hay que asegurarles su presente. Pero tenemos que incluirlos. Muchísimas gracias y un abrazo solidario y mis deseos de que vamos a terminar esta jornada con más energía para seguir esforzándonos en las respuestas. Bueno, muchas gracias, Esmeralda. También muchas gracias, Inosca, y muchas gracias a toda esta audiencia, digamos, que hemos tenido hoy día. Muchas gracias por las preguntas también. Queremos, desde la Fundación, dejarnos invitados para los próximos conversatorios. Estos conversatorios van a estar centrados en el tema de las migraciones y la niñez. Les vamos a estar avisando con anticipación quiénes van a ser nuestros panelistas y expositores. Así que bueno, están cordialmente invitados para los próximos eventos. Y también les quiero pedir, digamos, que visiten nuestra página de nuestra red, que se llama convergenciaparalaacción.org. Así que bueno, muchas gracias a todos y quedan muy invitados para la próxima. Gracias y chao. Muchas gracias.